La descenso hacia la oscuridad alcanzó un punto crítico cuando el grupo se halló en el piso 98 del laberinto. Con respiraciones agitadas y la lluvia cayendo intensamente, Mii, con su cabello carmesí mojado y salvaje, luchaba por mantenerse firme en medio del caos de la batalla en curso. Sus ojos se agrandaron de horror al ver a Wemstrauss de pie sobre una bestia acorazada colosal que dominaba el campo de batalla inundado. Una risa siniestra y resonante recorrió la tormenta, mientras una figura sombría observaba la escena con una sonrisa cruel y burlona. La escena se desplaza varias semanas atrás, revelando al grupo en las profundas galerías de piedra del laberinto. Gwyn, temblando, sujeta con fuerza su daga, narrando la dura verdad. Quienes persiguen la avaricia más allá de una retirada prudente, casi siempre encuentran su destrucción. Los restos de alas del dragón yacen destrozados y manchados de sangre sobre la fría piedra, víctimas de un enfrentamiento devastador. La impresión de shock invade a Gwyn mientras observa las macabras secuelas, incapaz de creer en la pesadilla que se desarrolla ante sus ojos. Aferrándose a una débil esperanza, ora para que sus compañeros aún respiren, a pesar de sus heridas graves. De repente, un estruendo atronador sacude la habitación cuando una criatura enorme se revela tras el asustado aventurero. Un monstruo reptiliano gigante, con escamas agudas y dientes feroces, bloquea su camino. Gruñe en un tono bajo y gutural, fijando su mirada depredadora en su próxima víctima. Frente al verdadero poder de un jefe de piso, Gwyn finalmente comprende la abrumadora fuerza que puede poseer una bestia así. En un abrir y cerrar de ojos, el golpe explosivo del monstruo destruye a todo el grupo, lanzándolos por los aires como muñecos de trapo. Atormentado, cubierto de sudor, Gwyn entiende que con ese único golpe ha incapacitado a todos. Con desesperación, busca una forma de escapar, calculando las improbables posibilidades de resistir hasta que llegue un rescate o de llevar a sus aliados inconscientes a un lugar seguro. Ambas opciones parecen suicidas. Con resignación, Gwyn se prepara para lo peor, dándose cuenta de que solo le queda una opción, enfrentarse directamente a la criatura. Murmura las palabras de su técnica secreta, preparándose para activar su habilidad única de titiritero de Switch. Por un breve instante, la vergüenza lo carcome al considerar abandonar a sus amigos caídos para salvarse él mismo. Pero los recuerdos de cómo alas del dragón le habían dado la bienvenida, y los lazos que habían formado en innumerables días, lo impulsan a mantenerse firme. Desde las sombras, una presencia malvada continúa sonriendo con malicia, deleitándose en la tragedia que se desarrolla ante ella. Cuando la bestia desata un rugido ensordecedor, Gwyn siente una oleada de orgullo por haber decidido mantenerse y luchar. Este momento se convierte en un punto definitorio en su vida. La memoria del caos del laberinto se desvanece, reemplazada por la calma del nido de los dragones, donde el grupo se reunió alguna vez en seguridad. De regreso en el presente, Gwyn se encuentra nervioso ante sus compañeros dentro de su hogar compartido, sintiendo un peso inquietante en el aire. La confusión nublaba su mente mientras vacilaba, luchando por comprender el frío y extraño cambio en el comportamiento de sus amigos, incapaz de entender la razón de esa repentina transformación. El corazón de Gwyn se hundió al ser sorprendido por un movimiento repentino y veloz. Para su incredulidad, su propio líder apuntó una pesada espada directamente a su garganta, con ojos fríos y llenos de amenaza. Cronos, comandante de las alas del dragón, lo miró con desprecio y ordenó con dureza que Gwyn desapareciera, como la escoria inútil en la que él creía que se había convertido. El mago Mees y el sacerdote Nikure no ofrecieron apoyo, en su lugar, lo ridiculizaron abiertamente, insinuando que ya no pertenecía a su grupo de élite. Burlándose de su intento de heroísmo, despreciaron su último golpe al jefe como mera suerte. Cronos se mofó de los esfuerzos de Gwyn, afirmando que su propia espada mágica y los conjuros de Meles eran los verdaderos factores que habían sometido a la criatura. Atónito por esta traición, Gwyn tartamudeó que nunca había visto su trabajo en equipo de esa manera y que siempre había pensado que la victoria se había logrado juntos. Una dolorosa memoria inundó su mente, arrodillado, agotado, junto a la bestia derrotada, con la ingenua esperanza de que sus aliados elogiaran su aportación. En cambio, las palabras del grupo se volvieron venenosas, acusándolo de apoyar con hechizos insuficientes, lo que había provocado algunas de sus heridas.
Acusaciones severas llovieron como flechas, culpándolo fríamente de cada error dentro del laberinto. La mente de Gwyn se oscureció con la horrible realización de que desde el principio lo habían despreciado. Su rostro se retorció en silencioso dolor mientras el peso del rechazo aplastaba su espíritu, sumiéndolo en la desesperación. Desesperado por salvarse, Gwyn seguía pidiendo perdón, tropezando con sus palabras, suplicando por seguir formando parte del equipo. Sabía que, como meramente apoyo, ningún otro gremio consideraría contratarlo para futuras expediciones. El sudor le perló la frente mientras suplicaba por permanecer en el único lugar donde había sentido realmente bienvenida. Cronos hizo una pausa por un momento, sin mostrar emoción, y luego propuso una prueba cruel para decidir su destino. Sacando su espada, planteó una condición imposible: Gwyn tendría que derrotarlo en combate para ganar su lugar en el grupo. La realización golpeó duramente a Gwyn. Él, un no combatiente, no tenía ninguna oportunidad contra el guerrero experimentado. Una risa incontrolable escapó de él, nacida de la desesperación y la incredulidad. Solo un milagro podría darle la victoria contra Cronos. Molesto, Cronos exigió saber qué era tan divertido en esa situación tan sombría. Antes de que Gwyn pudiera responder, Cronos se lanzó hacia adelante, sujetándolo por la garganta y levantándolo sin esfuerzo del suelo. Cronos escupió insultos, tachándolo de inútil y tonto, incapaz incluso de usar conjuros de apoyo de nivel principiante. Con ira en la voz, declaró que alguien como Gwyn, un apoyo de bajo nivel, nunca debería desafiar su autoridad. Gwyn jadeaba por aire mientras la presa de Cronos se apretaba, sus súplicas eran ignoradas, y su mundo se sumió en la oscuridad, perdiéndose en el silencio. Con un estruendoso golpe, Cronos golpeó al indefenso Grante, lanzándolo a un lado como basura desechada mientras lo reprendía por ser un débil. Su puño apretado temblaba de rabia, incapaz de aceptar que alguien tan débil pudiera ser acreditado con la muerte de un jefe. Gwyn cayó al suelo, tosiendo violentamente, amargado por haber arriesgado su vida por personas que lo miraban con tal desprecio. Su mano se agitó contra las tablas del suelo mientras recuerdos inundaban su mente, su sincero deseo de devolver las alas del dragón por salvarlo décadas atrás cuando era solo un humilde mercenario. Lágrimas de traición finalmente brotaron, el dolor atravesando su corazón roto mientras la dura realidad de su abandono se asentaba. De repente, una sombra se cernió sobre la habitación, y aparecieron en la puerta unas elegantes botas de tacón alto. Débilmente, Gwyn levantó su rostro ensangrentado y cubierto de lágrimas, luchando por identificar al recién llegado en la bruma del dolor. En su fragilidad, logró lanzar una pregunta débil acerca de la figura que se encontraba sobre él. Cronos presentó a una mujer llamada Sofía, informándole que ella ya había sido elegida para unirse al grupo en Vimstead. Sin decir palabra, Sofía hizo una reverencia mientras Cronos se jactaba de que sus habilidades superiores llenarían sin esfuerzo el vacío dejado por la partida de Gwyn. De pie sobre su antiguo aliado, Cronos emitió una orden final y escalofriante para que Gwyn se fuera y nunca le hiciera repetir. Con una frialdad definitiva, Cronos declaró que las alas del dragón ya no tenían uso para él y le ordenó que se fuera de inmediato. La cámara se quedó en el rostro de Gwyn, capturando el terror y la sorpresa grabados en su expresión mientras su cuerpo sudaba frío por la punzada de la traición. La escena se desplazó a una vasta y antigua ciudad definida por una arquitectura intrincada y un imponente reloj que se elevaba hacia el cielo. Muy por encima de las calles bulliciosas, los pájaros orbitaban la ornamentada aguja de la torre del reloj, sirviendo como un punto de referencia en este centro de aventureros. Esta ciudad fue forjada por los sueños y esperanzas de jóvenes exploradores que buscaban fortuna en sus profundidades. Los puestos del mercado estaban llenos de tesoros raros, alas altas de los pisos 3º y 55º, piedras mágicas del 60º, y otros materiales preciosos comerciados como mercancías de valor incalculable. Más allá de las puertas de la ciudad yacían territorios inexplorados llenos de materiales raros de monstruos y sitios ocultos sin igual en la superficie. En este mundo, el logro dictaba el estatus de cada uno, y los lazos formados a través del peligro compartido se decía que superaban los lazos familiares. Aquellos lo suficientemente atrevidos para explorar las peligrosas profundidades del laberinto eran reverenciados como verdaderos aventureros. Ahora, abandonado y solo,
Wynne vagaba por las calles en completo desespero, murmurando que simplemente quería morir. Temía que, a pesar de los frecuentes encargos de la Guilda de Aventureros, ninguna parte aceptaría jamás a un Grante, ya que este papel era ampliamente despreciado y poco popular. Frente a la posada Twig, contemplaba si cazar pequeños animales en solitario o buscar un grupo modesto, aunque cuestionaba su propio valor. Los sonidos de risas ruidosas y copas derramándose por dentro contrastaban vivamente con su humor lúgubre. Mientras miraba las pocas monedas todavía apretadas en su mano, se dio cuenta de cuánto le quedaba desde su exilio. Consciente de que la tristeza a menudo requiere consuelo, decidió ahogar su dolor con una copa. Inspiró profundamente y empujó la puerta, que resonó con un tintineo acogedor. Inmediatamente, una voz animada lo saludó cálidamente. Gretan, una camarera alegre con una sonrisa desarmantemente amplia, lo encontró al instante y le llamó por su nombre con entusiasmo. Él le respondió con una inclinación cortés, y ella mencionó que había oído las últimas noticias sobre su grupo. La felicitó con entusiasmo por su reciente éxito contra un jefe de piso, susurrando que su logro podría pronto valerles un ascenso a rango aéreo después de la revisión de la guilda. Los otros clientes se unieron ansiosamente, bromeando sobre la celebración y si él trataría a la taberna con algo de amabilidad. Gretan predijo que la Alas del Dragón pronto sería aún más importante, todo basado en su victoria reciente. Sin entusiasmo, Wynne rechazó la festividad ofrecida, optando en cambio por una cerveza y su plato habitual de salchichas. Se sentó solo en la barra, empezando a comer en silencio mientras el cuchillo atravesaba su comida, pero la amargura dejaba un sabor desagradable en su boca. Su corazón atribulado parecía arruinar su apetito. Sin aviso, una risa familiar y espeluznante se escapó de él, haciendo que se estremeciera y se tapara la boca de sorpresa. Los recuerdos inundaron su mente, como Cronos le había dicho a menudo que dejara de reírse así porque era asqueroso. Entonces, una súbita realización le iluminó, ya no formaba parte de las Alas del Dragón y, por fin, era libre de sus estrictas reglas. Mientras miraba a su alrededor a grupos de aventureros, sintió una profunda soledad, sabiendo que su familia lo había abandonado. Reflexionó sobre sus celebraciones, admitiéndose a sí mismo que en realidad nunca había sido parte de sus conversaciones. Al mirar su plato vacío, recordó los momentos agridulces que compartió con su antiguo grupo, reconociendo que, en general, aquellos tiempos fueron agradables. Sin embargo, la realidad pesaba con fuerza, había perdido su hogar y ya no pertenecía a ningún sitio. Gretan lo observaba en silencio desde lejos, con una expresión llena de simpatía silenciosa hacia el alma rota frente a ella. De repente, la campana de la puerta sonó con claridad, sacando a Wynne de su tristeza. Para su sorpresa, allí estaba Harry Morrie, despeinada y jadeando en la puerta. Él exigió saber por qué la seguía hasta allí. Su rostro, cubierto de angustia, reflejaba un arrepentimiento no expresado mientras lo miraba con ojos llenos de remordimiento. La escena se desplaza a las majestuosas y detalladamente adornadas cúpulas de la sede de la Guilda de Aventureros, que se alzan sobre el horizonte de la ciudad. Dentro de la gran oficina del maestro de la guilda, un funcionario informa formalmente sobre la inspección del enorme carcaj de cocodrilo que fue abatido en el piso 98. El maestro de la guilda escucha atentamente mientras los aventureros describen su esfuerzo conjunto, luego pide una evaluación honesta de la batalla. Indaga si hay inconsistencias entre el informe oficial del ala del dragón y las pruebas físicas encontradas en el lugar. Un examen meticuloso del cuerpo de la bestia revela que la mayoría de las heridas, incluida la herida fatal, fueron infligidas con un simple machete. El examinador concluye que, aunque la magia y las espadas encantadas dejaron rastros, no tuvieron la fuerza suficiente para dañar realmente a una criatura tan formidable. La investigación da un giro sorprendente cuando se confirma que solo Wemstrauss llevaba un machete. Entonces, el oficial llega a una conclusión que parece casi imposible, que un individuo sin habilidades especiales derrotó por completo al monstruo jefe del piso solo con su propia fuerza. Mientras tanto, una figura misteriosa estudia un mapa detallado de la ciudad, prestando mucha atención a un lugar específico marcado en medio del laberinto de calles.
Una chica cercana, desconcertada, se pregunta por qué el emblema rastreador de Gwyn de repente se alejó de la sede del ala del dragón hacia una posada barata. Ella rebusca en su equipo, murmurando suavemente mientras busca su dispositivo de escucha para recopilar más información. Un pitido agudo confirma su éxito al localizar su objetivo, revelando la fuente exacta de la transmisión. A través de su dispositivo, escucha la cruel voz de Cronos diciendo a Gwyn que se largue, calificándolo de escoria, lo que confirma sus peores temores. Llena de rabia, aprieta los puños y jura castigar a Cronos por atreverse a hablar así de su querido Gwyn. Desesperada por encontrarlo, corre hacia la posada abandonada, llamándolo a gritos a medida que se acerca al alto edificio de madera. Dentro, la puerta de repente se abre de golpe, y la chica sin aliento entra, atrayendo inmediatamente la atención de los sorprendidos huéspedes. Gwyn se da la vuelta, sorprendido, con los ojos abiertos de par en par al ver a Hyde Merry en la puerta, exhausta y sonrojada por correr. Greta Sandan la saluda con una sonrisa comprensiva, aunque Gwyn permanece demasiado atónito para entender la aparición repentina de Hyde Merry. La camarera bromea con Hyde Merry con una sonrisa traviesa, llamándola acosadora y disfrutando de su reacción avergonzada. Hyde Merry rápidamente replica diciendo que su nombre en realidad no contiene una S, y le llama a Greta una vaquera en respuesta. Ambas intercambian insultos juguetones, Hyde Merry gritando repetidamente «muere», mientras Greta se da una palmada en el pecho con un efecto de sonido juguetón. Sin hacer caso de la broma, Hyde Merry entonces se vuelve hacia Gwyn, insistiendo en que no ha llegado para pelear con la camarera. Se acerca a su mesa, visiblemente preocupada, y pregunta si está bien, pero Gwyn solo puede balbucear, confundido. Gwyn presume que ya se ha difundido la noticia de su despido y, nervioso, pregunta si su visita está relacionada con las alas del dragón. Hyde Merry descarta los rumores, dejando a Gwyn desconcertado sobre cómo pudo percibir que algo andaba mal sin escuchar ningún rumor. De manera casual, ella revela que sabe todo sobre él, lo que solo aumenta el misterio detrás de su aparición repentina. Afirma que simplemente es porque provienen del mismo pueblo, aunque Gwyn parece visiblemente asustado por su implicación. Un flashback muestra a un Gwyn más joven dándose cuenta de que su explicación en realidad tiene sentido, lo que alivia un poco sus sospechas. Aún confundido, se pregunta si algún incidente específico fue el motivo de su prisa por visitar, rascándose la cabeza con desconcierto. Hyde Merry y Greta sienten que ha ocurrido algo serio, ya que Gwyn parece abatido y le cuesta hablar. Él incómodamente se frota la nuca antes de finalmente revelar la verdad: lo han despedido de las alas del dragón. La taberna queda en silencio por la SOC, los clientes se congelan a mitad de la comida mientras se asienta el peso de su confesión. Un aventurero golpea la mesa con la mano, exigiendo saber por qué Gwyn fue despedido cuando su grupo estaba a punto de obtener una promoción de rango A. La multitud murmura entre sí, señalando que aunque los otros 3 miembros son conocidos, Gwyn era principalmente reconocido por las tareas de chores y tareas mundanas. Gwyn explica que le dieron poco tiempo para empacar, pero dejó todos los documentos necesarios para sus compañeros. Minimiza su papel, insistiendo en que cualquiera podría hacer su trabajo y que su reemplazo, una hermosa elfa llamada Sofía, parece muy capaz. Al mencionar su nombre, la atención de Hyde Merry se agudiza. Ella escucha atentamente mientras Gwyn describe a la nueva miembro que ha tomado su lugar en el grupo. Greta se burla con desdén, llamando a Cronos un famoso mujeriego por reemplazar rápidamente a un miembro del grupo con una nueva chica. Hyde Merry asiente solemnemente, admitiendo que probablemente los rumores sobre el comportamiento de su líder sean ciertos. Gwyn baja la cabeza, arrepentido de no haber ganado suficiente confianza para mantener su posición. Una risa nerviosa y tímida escapa de él, un hábito que Cronos despreciaba, y rápidamente se tapa la boca, entrando en pánico. Es un error que reconoce al instante. Hyde Merry se acerca suavemente, sonriendo con ternura, y señala que todavía no ha arreglado esa risa peculiar suya. Gwyn desvía la mirada avergonzado y pregunta si le parece repugnante, como hacía su antiguo líder. Hyde Merry sacude la cabeza amablemente, asegurándole que no le desagrada. En cambio, admite que en realidad le gusta cómo ríe porque se siente sincero, como él. Nervioso por su cumplido,
Wim balbucea que no debería decir esas cosas o podría malinterpretar sus intenciones. Idemare lo mira con atención, con una expresión tierna, y confiesa que no le importaría si lo hiciera. Casi le sale vapor de los oídos a Wim mientras agita frenéticamente las manos, suplicándole que deje de bromear. La mesa se queda en silencio por unos momentos, mientras él lucha por recuperar la compostura después de esa repentina muestra de afecto. Volviendo al tema principal, Wim mira su bebida y admite que todavía no entiende por qué fue despedido de su trabajo. Mary, sentada tranquilamente con su copa, comenta casualmente que él derrotó solo al jefe del suelo. Wim parpadea confundida, cuestionando la lógica de tal afirmación. Ella deja su vaso en la mesa, explicando que ninguno de los otros miembros pudo infligir suficiente daño como para matar al jefe, dejando a Wim como la única vencedora. El pánico la invade mientras agita las manos, insistiendo en que fue un malentendido y que solo dio el golpe de gracia por suerte. Dice que el daño real fue un esfuerzo colectivo de su equipo, pero Idemeri la interrumpe de manera tajante, afirmando que solo los ataques de Wim hirieron al jefe. Ella balbucea nerviosa, convencida de que Mary exagera mucho sus habilidades como maga de apoyo. Afirmando que solo buscaba evitar ser una carga, reflexiona sobre cómo otros demostraron habilidades excepcionales, pero aún se pregunta por qué ella la admira tanto, cuando ella misma se considera un fracaso. Mary sonroja y evita su mirada, luchando por encontrar palabras que expresen su fe inquebrantable. Greta, percibiendo la tensión, interviene desde el otro lado del mostrador con preocupación. Señala que ha vivido allí toda su vida y nunca ha oído hablar de alguien que derrote a un jefe del piso en solitario. Advierte a Mary contra inventar historias extrañas solo para halagar su obsesión. Greta la reprende por cruzar un límite, pero Mary responde que conoce la verdad porque grabó en secreto la batalla. La taberna llena de movimiento continúa a su alrededor, pero el peso de la confesión de Mary se hace sentir pesadamente en el aire. Wim, mirando su taza, murmura que la verdadera razón por la que la despidieron fue simplemente la falta de confianza. Mary golpea la mesa con frustración, con el rostro torcido por la molestia. Exige que Wim deje de actuar con esa actitud patética de inmediato. Girándose hacia la barra, pide una cerveza y llama groseramente a Greta vaquera. Greta protesta por la poca tolerancia al alcohol de Mary, pero ella la ignora y insiste en que sirva la bebida de todas formas. Wim se sienta en silencio, incómoda, mientras Greta suspira y acepta traer solo una jarra. Una gran jarra de madera con cerveza se golpea sobre la mesa frente a Mary, quien inmediatamente empieza a dar una charla ebria sobre la disonancia cognitiva y la leyenda del zorro y las uvas. Antes de terminar sus pensamientos, se desploma de cara sobre la mesa y se desmaya. Momentos después, se despierta de golpe, exigiendo otra copa, solo para que Greta le diga que aún está en su primera taza. Decidiendo que ya ha tenido suficiente, Wim anuncia que la salida del día ha terminado. Antes de irse, Idemeri colocó sutilmente una tarjeta de visita sobre la mesa, empujándola hacia su amiga. Wim la tomó, examinando el nombre Naclo con una expresión desconcertada. La tarjeta llevaba el emblema de la facción de Rangua más prestigiosa, conocida por su alto estatus social y su riguroso proceso de selección. Wim recordó que Idemeri se había unido a este grupo de élite al principio de su carrera, ganando rápidamente una reputación notable. Un flashback mostró a Idemeri escribiendo una nota e invitando a Wim a visitar su sede al día siguiente. Cuando le preguntaron si podía simplemente aparecer, ella explicó que necesitaba trabajar con ellos temporalmente para ganar experiencia y le aseguró que ella sería su garante. Con orgulloso entusiasmo, se jactó de que, como la 74ª sabia y candidata a los rangos más altos, organizar una visita así era algo fácil para ella. Volviendo al presente, un somnoliento Idemeri gimió mientras Wim la llevaba suavemente fuera de la posada bajo el cielo nocturno. Él expresó su gratitud a Greta por la comida mientras ajustaba a la niña dormida sobre su espalda. Greta preguntó si necesitaba un aumento de fuerza para manejar su peso, pero Wim se rió entre dientes, asegurándole que no era pesada. Murmurando suavemente en su sueño, Idemeri susurró que los grantes eran débiles, mientras apoyaba su mejilla en el hombro de Wim.
Greta los despachó, advirtiendo a Wim que tuviera cuidado con los aventureros borrachos que deambulaban por las calles a esa hora. Él avanzó por los callejones empedrados débilmente iluminados, perdido en pensamientos acerca de la invitación que había recibido. La preocupación le roe, temiendo que los otros miembros de Nag Libo lo miraran con desdén si aceptaba solo por la recomendación de Idemeri. Una ola de inseguridad cruzó su rostro, inquieto por la posibilidad de que alguien con su nivel de habilidad pudiera causar problemas a un grupo tan de élite. Su mayor temor era que un fracaso inevitable hiciera que Idemeri lo despreciara algún día. De repente, una botella de cristal salió disparada desde la oscuridad hacia ellos. La botella se rompió violentamente en el suelo cercano, acompañado por un efecto visual que sugería un golpe de 100 puntos. Desde un callejón cercano, estalló una carcajada burlona mientras una figura en la sombra se burlaba. Uno de los hombres ebrios escupió con desdén, asegurando que el tirador fue completamente fallido. Otro de los borrachos inclinó la cabeza hacia atrás, terminando su última copa de una botella oscura. Exhalando satisfecho, declaró que era su turno y entregó el recipiente vacío a su compañero igualmente borracho. Ignorando las burlas, Wim siguió avanzando, llevando a Idemeri más allá de los hombres ruidosos que gritaban que su botella había fallado. Se movió firmemente sin detenerse, lo que llevó a uno de los borrachos a gritar de forma agresiva. El desbocado se tambaleó hacia adelante con la cara enrojecida, entrecerrando los ojos mientras intentaba entender su entorno borroso. Entrando en la luz, confrontó a Wim, balbuceando sus palabras mientras exigía atención, con la vista fija en la figura atada a la espalda de Wim. El hombre dudó, tratando de identificar quién estaba siendo llevado. Idemeri, dormida plácidamente sobre el hombro de Wim, soltó un pequeño eructo que llamó la atención del borracho. De repente, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro, y señaló acusadoramente, gritando que ella era la ladrona de más temprano ese día. Wim se detuvo confundido, repitiendo la palabra ladrona mientras luchaba por reconciliar esa acusación con su compañera dormida. Los hombres gritaron en conjunto que ella había comprado toda la existencia de aperitivos raros de bolas de nieve mientras ellos aún esperaban en la fila. Aunque en secreto encuentra tonta su queja insignificante, Wim siente una punzada de lástima por su obsesión por un asunto tan trivial. Ignorando la razón, los hombres enojados exigen una acción inmediata y ordenan a Wim que la despierte para que pueda disculparse. Con una expresión preocupada, Wim se da cuenta de que razonar para salir de esta situación es inútil. La frustración aumenta y los hombres le gritan que deje de dudar. Uno de ellos se acerca y sacude bruscamente a Hyde Mary, gritando a Wim que la despierte. En ese instante, un emblema mágico brillante se enciende en el pecho de Wim mientras activa en silencio su habilidad Simol, duplicando su fuerza física. En un parpadeo, Wim desaparece del lugar, dejando a los hombres con las manos vacías. Los dos borrachos permanecen atónitos en la calle silenciosa, desconcertados mientras miran alrededor, confundidos sobre dónde desapareció su objetivo. Rápidamente, atravesando callejones, Wim se disculpa en silencio en nombre de Hyde Mary, recordando cómo ella compartió esos mismos dulces con él. De regreso en el callejón, el borracho agresivo sigue congelado, con la boca abierta, incapaz de procesar la velocidad increíble que acaba de presenciar. Wim se distancia mentalmente de la confrontación, preocupado de que su repentina partida solo haya aumentado su ira. Los dos hombres tiemblan, y la aterradora verdad de lo que acaban de ver comienza a asentarse en ellos. El horror se dibuja en sus rostros al darse cuenta de que la chica durmiendo en el suelo era nada menos que la infame Idemeri de Nag Lebo. Susurros urgentes, preguntándose si también pertenece a ese grupo de élite, se cruzan en sus mentes. Uno de ellos mira el suelo, pálido y tembloroso, preguntándole a su compañero si notaron los daños que dejó tras de sí. Surcos afilados atraviesan el pavimento de piedra donde Wim se lanzó hacia adelante, demostrando la fuerza bruta de su salto. Sin saber el miedo que ha causado, Wim atraviesa las calles de la ciudad con Idemeri asegurada en su espalda. Finalmente, se detiene cerca de la torre del reloj, recuperando el aliento y asegurándose de que los perseguidores no lo sigan. Seguro, Hyde Mary emite un gemido satisfecho en su sueño, completamente ajena al caos que ha causado. Al sentir un movimiento en su espalda,
Wynne le pregunta suavemente si está despierta, verificando si todavía está lo bastante sobria como para caminar. En lugar de soltarlo, ella aprieta sus brazos alrededor de su cuello en un apretón suave y susurra que no puede moverse aún. Wynne recuerda su promesa anterior de respaldarlo para que se una a su formidable grupo, lo que alivia sus preocupaciones sobre el futuro. Una oleada de profunda inseguridad lo invade, cuestionándose si alguien de su modesto nivel realmente tiene derecho a unirse a un grupo legendario como Nagleebo. Reflexiona sobre la gran diferencia entre él y sus miembros, reconociendo que ella no solo es una sabia rara sino también una de las principales candidatas para los rangos más altos del gremio. La culpa pesa intensamente en su pecho, convenciéndolo de que no puede permitirse causar más problemas a esa persona que siempre le ha brindado una verdadera amabilidad. Emerge en su memoria una imagen vívida, Hyde Merry gritándole que simplemente lo acompañara, su fortaleza emocional superando sus inseguridades. Recuerda claramente cómo su mano apretaba su hombro con determinación, anclándolo en medio de la incertidumbre y reafirmando su apoyo inquebrantable. Ella susurra suavemente en su oído que lo esperan posibilidades infinitas y que realmente descubrirá su valor cuando esté junto a Nagleebo. Con un tono tranquilo pero firme, le pide a Wynne que deje de preocuparse y comience a vivir según sus deseos. La cara sonriente de ella llena su mente, irradiando calidez y confianza incondicional que él ha anhelado durante mucho tiempo. Lleno de gratitud, Wynne murmura un agradecimiento sincero por haber llegado a buscarlo cuando estaba perdido en la profundidad de la desesperación. Impulsado por sus palabras, declara que si quiere vivir libremente, ella también debería sentirse libre de buscar su propia felicidad. Al intentar reorientar su percepción de la realidad, sugiere con torpeza que, ahora que ella está despierta y sobria, podría considerar dejar de molestarle. Y Merry lo rechaza de inmediato y de forma tajante con una sola palabra, enterrando su rostro más profundo en su abrigo para esconder sus mejillas enrojecidas. Cuando él pregunta por qué, ella murmura que su espalda es cómoda y que no tiene intención de moverse. Susurra que él es cálido y que su espalda ancha le proporciona una sensación de seguridad y paz que necesita desesperadamente aferrarse. Su voz se suaviza hasta convertirse en una súplica tierna, pidiéndole que la deje quedarse así un poco más. Avergonzado por la inesperada intimidad, Wynne tartamudea una especie de acuerdo vacilante y decide llevarla consigo mientras ella quiera. Mientras camina hacia la noche silenciosa, Wynne promete en silencio dejar su pasado atrás y esforzarse al máximo a partir de mañana. El emblema de Nagleebo se yergue con orgullo, simbolizando el grupo de mayor rango en el país, con más de 100 de miembros de élite. Una majestuosa mansión se alza en el horizonte, sirviendo como sede del gremio, una fortaleza establecida por un grupo que ha derrotado aproximadamente el 30% de todos los jefes de piso conocidos. Un guardia estoico, vestido con una armadura pesada, vigila las puertas de hierro, con la mirada constantemente buscando signos de problemas. Wynne camina nervioso frente a la entrada, con una ansiedad que emana casi como ondas tangibles mientras el guardia lo observa. Gotas de sudor le corren por la cara mientras duda, paralizado por la duda y preguntándose si realmente pertenece a ese entorno tan prestigioso. El guardia entrecierra los ojos al joven inquieto, percibiéndolo inmediatamente como sospechoso por su comportamiento nervioso. Decidiendo intervenir, el guardia se acerca al joven visiblemente agitado y exige saber su propósito en el gremio. Sorprendido por el enfrentamiento repentino, Wynne se queda inmóvil del susto, tartamudeando mientras lucha por explicarse. Atrapado por el pánico, sin querer, suelta su inquietante risa característica justo en la cara del guardia. Confundiendo el ruido y el movimiento con un acto hostil, el guardia retrocedió instintivamente, preparándose con sospecha. En un intento desesperado por calmar la situación, Wynne buscó torpemente una tarjeta de presentación que Hyde Merry le había dado anteriormente y la mostró temblando. Su acto pareció sorprender profundamente al guardia. Al leer la tarjeta, se dio cuenta de que ese joven sospechoso era aliado de ella. La expresión del guardia reflejaba conmoción mientras procesaba la información, haciendo especial énfasis en la palabra ella, que parecía tomar con una gravedad extraña. De repente, apareció Merry, irradiando calidez y saludando a Wynne con calidez mientras lo conducían a la sede de Nagleebo. Al entrar,
Wim exhaló con asombro ante la magnificencia que lo rodeaba, con los ojos abiertos ante la fuente resplandeciente y la decoración lujosa. Y Demery señaló la enorme sala de entrenamiento y la espaciosa cafetería, lo que llevó a Wim a maravillar en voz alta diciendo que ese lugar parecía más una finca real que un retiro típico de fiestas. Sintiendo modestia y abrumamiento, se excusó en silencio, navegando por los grandiosos pasillos con una sensación de insignificancia en medio de tanta opulencia. El guardia, Abel, se disculpó por su brusquedad anterior pero afirmó con firmeza que Wim no se parecía en nada a la persona que le habían dicho que sería. Con una mezcla de vergüenza y confusión, Abel bromeó sobre la discrepancia, sugiriendo que la descripción que había recibido pintaba una imagen muy diferente. Nervioso, Mary le dijo a Abel que callara, mientras el guardia insistía en que ella lo había descrito como un héroe guapo y masculino. Para ocultar su incomodidad, Mary rápidamente apartó a Wim de Abel y corrió por el pasillo. Entraron en un animado salón central lleno de aventureros de alto nivel preparándose para misiones o intercambiando historias. Y Mary hizo una pausa ante una figura sentada y anunció formalmente a su invitado. Sus palabras llamaron la atención de una mujer con cabello plateado y liso, que observó a Wim con una mirada tranquila y penetrante. Sobrecogido, Wim levantó la vista, reconociendo de inmediato el aura formidable que ella emitía. Era evidente que estaba cara a cara con Kama, la legendaria líder de Naklible. Kama lo inspeccionó con atención, comentando que parecía mucho más pequeño que el guerrero formidable que había esperado. Una carcajada fuerte escapó de sus labios mientras le hacía broma sobre el rumor de su atractivo y masculinidad. En medio del caos, Demery entró en pánico brevemente, pero la mujer extendió su mano blindada hacia Wim, ofreciéndole un apretón firme y cargado de fuerza. Nervioso, Wim tomó su mano y se presentó como exmiembro de las Alas del Dragón, dando un paso con confianza en su nuevo rol. La expresión de Kama se suavizó, mostrando un respeto genuino mientras reconocía la fuerza sorprendente oculta bajo la apariencia simple de este recién llegado. Ella le dio la bienvenida oficialmente a Naklevel, revelando que Mary ya le había contado detalles sobre sus habilidades. Wim tartamudeó nerviosamente que tenía poca maná y que solo había realizado tareas domésticas, lo que llevó a Camila a preguntar sobre su rol anterior en su antiguo grupo. Él explicó que sus responsabilidades se limitaban a tareas no combatientes, como la detección de enemigos y trabajos clericales. Cuando intentó mencionar que había sido expulsado de su último equipo, Mary lo interrumpió rápidamente, entrando en pánico y silenciándolo para evitar divulgar información negativa innecesaria. Sin prestarle atención a su intercambio, Camila calmadamente asignó a Wim la retaguardia durante su próxima misión de reconocimiento. Wim quedó impactado por la sorpresa y la incredulidad mientras tartamudeaba, agobiado por la idea de entrar en el laberinto de inmediato. Camila avanzó con confianza, afirmando que la experiencia era la mejor maestra, dejando a Wim lidiar con el mandato repentino. La ansiedad lo invadió mientras protestaba diciendo que era demasiado pronto y que nunca había participado en una incursión con un grupo tan grande antes. Demery sonrió con brillo y le aseguró que todo saldría perfectamente. Sin embargo, Wim quedó paralizado con una expresión de puro terror, no convencido por su tono optimista en medio de tal peligro. La escena cambió a los profundos pasillos de piedra del laberinto, fríos y amenazantes. Todo el gremio de Naklevel se reunió en silencio alrededor de un pilar de piedra luminoso en el centro de la cámara. Antiquísimos runas parpadeaban en su superficie mientras el dispositivo mágico se preparaba para la teleportación. Una columna de luz cegadora surgió del pilar, señalando que el círculo de teletransporte estaba completamente cargado. Este circuito era crucial para navegar en la mazmorra, específicamente, permitía el viaje instantáneo entre varios pisos tras derrotar al jefe de piso. El gran grupo comenzó su marcha, con pasos blindados que resonaban fuerte en la piedra. Wim se quedó congelado por la confusión al ver que Mary de repente se detenía justo frente a él. Los demás también hicieron pausa, percibiendo un cambio en la atmósfera mientras toda la procesión se detenía. Un miembro experimentado del gremio miró hacia atrás con expresión seria, esperando la decisión de los líderes para resolver la demora. Mary permaneció en silencio, con una actitud estoica, preparándose para aplicar una medida de seguridad para los foráneos.
Confundido, Wim le preguntó qué estaba pasando y por qué todos habían detenido su marcha. Ella sacó un paño grueso y se disculpó mientras le pedía que se pusiera una venda temporalmente. Y Demar explicó que, dado que él era técnicamente un foráneo, no podía permitírsele ver la red secreta de teletransportación del gremio. Wim aceptó sin quejarse, comprendiendo que proteger esa ruta valiosa era necesario. Ahora completamente vendado, esperó mientras Admare le indicó que extendiera la mano y tomara la suya. Aferrándose con fuerza, Wim permitió que ella lo guiara a través de la oscuridad, confiando en que esta precaución era esencial para su seguridad. El silencio persistió mientras estaban de pie, tomados de la mano, observadores silenciosos de la tranquila conexión entre ellos. Mary se sonrojó profundamente, sus mejillas ardiendo de vergüenza, pero en su interior sintió un escalofrío por la atrevida muestra de afecto de él. Mientras tanto, Wim agitaba sus manos frenéticamente, asustado y tropezando con sus palabras, insistiendo en que debía sostener su hombro en cambio, ya que no podía ver. Le suplicó a Aide que dejara de burlarse de él, sin darse cuenta de que en secreto disfrutaba del cercanía de su toque. Guiado por su amigo, el mago con los ojos vendados seguía tras ellos mientras el grupo activaba una serie de círculos de teletransportación ocultos, con el destino ya fijado. Pronto llegaron a la formidable y amplia estructura del piso 197, oculta en lo profundo de la intrincada edificación. Wim miró maravillado la eficiencia de un equipo de rango A, asombrado por lo rápido que habían descendido hasta allí. La ansiedad apretaba su pecho, despertando dudas sobre su utilidad, al preocuparse de que su costumbre de simplemente imitar obstaculizara su progreso. Se apartó a un lado, mirando al recluta vacilante, y se dio cuenta de que su cautela era porque era su primera expedición de ese tipo. En lugar de irritación, una ligera sonrisa se dibujó en los labios de ella al observar su nerviosismo, sabiendo que la cautela es una cualidad valiosa para cualquier aventurero. De repente, Wim soltó un agudo ladrido al chocar con un obstáculo, solo para ver a Kama justo detrás de él. La líder de cabello plateado lo miró con amabilidad y le aconsejó suavemente que no se tensionara tanto. Le recordó que ya había vencido al jefe de ese piso con su anterior grupo Berank, así que no había razón para preocuparse. Camila le indicó simplemente que hiciera lo que pudiera, resaltando que su principal objetivo ese día era explorar y mapear el entorno. Lleno de gratitud por su inesperada amabilidad, los ojos de Wim se llenaron de lágrimas mientras asentía suavemente ante sus palabras. Camila le aseguró una vez más que Naklible estaba lleno de gente buena y de buen corazón, ayudándolo a calmarse por fin. Su expresión cambió de preocupación a concentración, comenzando a escudriñar los alrededores con atención renovada ante posibles irregularidades. De repente, una extraña anomalía llamó su atención, paralizándolo en el lugar al mirar las paredes oscuras de la mazmorra con alarma. Dudó en hablar, diciendo a Aide que quizás había oído un ruido, pero dudaba de sí mismo, temiendo que fuera solo producto de su imaginación. Dividido entre informar y guardar silencio, se preguntó si el extraño sonido era un presagio de un peligro oculto cerca. Optando por la precaución, amplió su rango de percepción mágica, cuestionándose si algo ominoso acechaba allí. Alzó la mano, concentrando su magia para lanzar un hechizo de detección especializado en las sombras. Un complejo círculo mágico se materializó ante su palma mientras activaba su búsqueda, con la intención de revelar que se ocultaba en la oscuridad. El hechizo iluminó el pasillo de adelante, exponiendo las estructuras ocultas y secretos del dungeon a su vista mágica. Sus ojos se ampliaron de shock al confirmar sus sospechas, revelando una amenaza clara y presente acechando en la sombra. Recordó la orden estricta de reportar inmediatamente cualquier descubrimiento a Camila a través de la magia de transmisión. Fortaleciendo su valor, asintió a la instrucción y se preparó para alertarla sobre el peligro inminente. El grupo continuó ascendiendo por una majestuosa escalera, completamente ajenos al mecanismo de trampa activado en silencio en las sombras. Wim salió de la formación y llamó cortésmente a Camila, pidiéndole un momento de su atención. Ella giró ligeramente la cabeza, indicando que lo reconocía como Wembo y que esperaba su informe. Él explicó con precisión que una trampa de caída de rocas estaba programada para activarse en el lado superior izquierdo a exactamente 45 metros.
Camila examinó con atención la certeza de su relato, su mirada aguda atravesando la atmósfera tensa. Gwyn dudó, pero mantuvo la compostura, estimando en un 90% la probabilidad de que la trampa se accionara con demora. Con un gesto relajado, Camila le indicó que en futuras ocasiones transmitiera sus hallazgos en el canal abierto. Tragando saliva con dificultad, Gwyn dudó, aterrorizado ante la idea de dirigirse a todo el grupo. Reuniendo valor, activó la magia de transmisión y envió su voz resonando a todos los presentes. Ofreció un informe asombrosamente detallado, especificando el peso, la forma y la posición aproximada de la inminente caída de rocas. Una ola de confusión se extendió entre la línea del frente, sorprendidos por la advertencia repentina. Surgieron dudas anteriores en forma de susurros, lo que hizo que Gwyn entrara en pánico y se preguntara si había cometido un grave error. Mientras Gwyn sudaba nerviosamente, y Demery sonrió con orgullo, mientras Camila calmadamente dirigía su tanque para neutralizar la amenaza. Abel avanzó sin dudar, declarando que él se encargaría personalmente de la trampa. El guerrero blindado caminó con decisión hacia la zona de peligro, levantando su enorme escudo en señal de preparación. Se situó en el punto de activación, listo mientras el mecanismo debajo de sus pies hacía clic en movimiento. Una enorme columna de roca cayó desde arriba, con la intención de aplastarlo al instante. Con un estruendo, Abel atrapó el monolito en su escudo, deteniendo completamente su descenso. Sin sufrir daño y con tranquilidad, anunció que la trampa había sido neutralizada mientras el polvo se asentaba alrededor de él. Camila asintió con aprobación ante la exitosa defensa, mientras el resto del grupo miraba en silencio asombrado. Murmuraron incrédulos, dándose cuenta de que la trampa coincidía exactamente con la descripción detallada de Gwyn. Incrédulos, intercambiaron miradas, sin haber visto antes a un explorador predecir la forma y el peso de una trampa con tanta precisión. La especulación sobre su talento extraordinario se difundió rápidamente, preguntándose mucho si esta precisión casi divina era la fuerza secreta de las alas del dragón. Y Demery sonrió con picardía, mientras un Gwyn en pánico interpretó mal el silencio y temió estar en problemas. Y Demery explicó alegremente que las habilidades habituales de Gwyn eran extraordinarias y que pronto demostraría que su talento no era una coincidencia. Durante un breve momento de descanso, los miembros del grupo se quedaron asombrados, mientras Camila contemplaba la distancia, meditando sobre la revelación. De repente, se dio cuenta de que Gwyn empleaba magia de detección de alto nivel con la misma facilidad con la que respiraba. Sus pensamientos volvieron a la historia de las alas de dragón, una búsqueda que alcanzó Prominence en tiempo récord. La confusión le carcomía mientras cuestionaba por qué alguien con una magia tan excepcional y que podía cambiar las reglas del juego había sido ocultado y luego descartado. De repente, el silencio se rompe con la voz de Gwyn, que llama su atención una vez más. Informa sobre un aumento repentino de la humedad y una inexplicable escasez de insectos alados de bajo nivel en la zona. Los exploradores experimentados escuchan atentamente mientras explica que estos cambios ambientales sugieren la presencia de un depredador peligroso al acecho cerca. Gwyn concluye que han entrado sin saberlo en el territorio de caza de una criatura hostil colosal. Identifica la amenaza como la tortuga gigante Seratin y rápidamente propone un desvío para evitar el enfrentamiento. Camila entrecierra los ojos y pide confirmación sobre la certeza de la evaluación de Gwyn respecto al territorio de la bestia. Él le mira con nerviosismo y afirma estar seguro en un 90% de su conclusión. Ella exhala con un suspiro y le recuerda que solo debe reportar amenazas con alta probabilidad a través del canal público. Frustrado por su vacilación, Gwyn baja la cabeza avergonzado y ofrece una respuesta silenciosa y apologética, temiendo haber decepcionado a la líder. El pánico comienza a escalar mientras se convence a sí mismo de que ha cometido otro error crítico. Sin aviso, Camila ordena que transfiera las tareas de búsqueda a Saman y que avance hacia las líneas frontales. Su corazón se hunde, interpretando la orden como un castigo, y teme haber sido apartado de su papel. Sin embargo, Camila se dirige al equipo, declarando que no harán un desvío sino que cazarán a la gran tortuga. Ella vuelve a dirigir su mirada penetrante hacia la recluta y afirma que quiere ver sus habilidades como Grante en combate real.
Un aterrorizado Wim se da cuenta de que fallar ahora podría dejarle sin futuro en este mundo. Reuniendo su valor, aprieta los puños y promete hacer todo lo posible por ser útil. Camila cambia su atención de inmediato, exigiendo un informe de situación sobre el enemigo al otro explorador. Salmon revisa su magia de detección y reporta que el objetivo, una criatura durmiendo, está aproximadamente a 200 metros adelante. La líder da órdenes rápidas, instruyendo a Abel para liderar la vanguardia y a Idemeri para preparar sus hechizos. Los miembros de élite de Naclip le responden en unísono, preparándose para la batalla. Camila apunta directamente a Wim, asignándole la tarea vital de apoyar a Abel con hechizos de refuerzo. Nervioso, Wim grita su acuerdo, preparándose para la pelea que podría definir su futuro. Cierra los ojos y recita su mantra personal, vivir discretamente, ayudando a otros sin llamar la atención. Su único objetivo, pensaba, era descubrir qué podía hacer para ayudar desde las sombras. Pero entonces, una mirada aguda e intensa atraviesa sus pensamientos al reconocer lo mucho que la realidad se ha desviado de su camino idealista. A lo lejos, la tortuga enorme mastica ominosamente los restos, su presencia temiblemente cercana. Wim permanece congelado, mirando a la bestia. La señal es clara, esconderse. Marry lo empuja hacia adelante, instándolos a atacar mientras el monstruo sigue concentrado en su comida. Ella enfatiza que, con todos los ojos en ellos, este momento ofrece la oportunidad perfecta para demostrar su valía a la guilda. Los miembros de élite de Neck Labo, incluyendo a Camila, observan a la pareja con expresiones agudas y de escrutinio. Bajo su mirada intensa, Wim se estremece, abrumado por la presión de actuar frente a figuras tan legendarias. Su corazón late con fuerza mientras decide redimir su error anterior y evitar causar más problemas. Perdido en un remolino de dudas sobre sus habilidades de comunicación, apenas percibe a Ide llamando su apodo. Es necesario que Mary, con un grito agudo, le diga su nombre junto a su oído para sacarlo de su autocompasión. Ella irradia confianza mientras solicita su habitual refuerzo de apoyo para un ataque con lanza de hielo. Al verla preparar su enorme arma, Wim siente una oleada de nostalgia, recordando sus anteriores saltos en tándem y dándose cuenta de que ese trabajo en equipo familiar es exactamente lo que necesitaba. A pesar de su ansiedad, comienza a formarse una sonrisa genuina y el peso opresivo de la situación empieza a disiparse. Lleno de una renovada determinación, levanta los puños y agradece a Hyde Mary, declarándose listo para luchar. Las piezas mecánicas hacen clic y encajan en su lugar a medida que el dispositivo mágico especial de Idemeri se prepara para activarse. Con una postura serena y su arma en mano, anuncia que es hora de mostrar la verdadera fuerza de la guilda. Wim nota de inmediato las mejoras en su equipo. Impresionado por cómo ha triplicado su densidad mientras reduce su tamaño, sonríe con aprecio, reconociendo en su ingeniería brillante lo que siempre esperó de ella. Idemar reactiva la secuencia de generación, sus ojos brillando de emoción mientras comienza el hechizo. La energía comienza a girar en el aire, chisporroteando con intensidad a medida que la magia se materializa. Mientras tanto, la enorme tortuga deja de comer y mueve su cabezón, finalmente percibiendo la amenaza inminente. Un silencio pesado se instala en el campo de batalla mientras la colosal bestia fija su mirada en los pequeños aventureros abajo. Muy arriba, una vasta lanza de hielo sólido se materializa con un estruendoso crujido, lista para atacar. El proyectil enorme flota ominosamente sobre las ruinas, doblegando los pilares y los combatientes debajo. Wim mira hacia arriba, impresionado por la magnitud del poder de esta magia, una exhibición impresionante que dejaría desconcertado a cualquier mago ordinario. Idemeri ríe con confianza, manejando habilidades basadas en principios mucho más allá de los estándares de la magia moderna. Una infografía revela que, mientras trabajos como magos o sacerdotes están limitados a tipos mágicos específicos, los sabios rompen esos límites. Se afirma que la clase de sabio de Idemeri es la más poderosa, ya que le otorga acceso a todas las formas existentes de magia. Ella explica a Wim que los sabios poseen la habilidad rara de crear unidades básicas de magia, lo que les permite elaborar hechizos completamente nuevos desde cero. Con teatralidad, expresó oficialmente su aprobación por la concesión otorgada por el granador Wenstrauss.
Gwyn respondió con una sonrisa cálida, aceptando este reconocimiento mientras se preparaba para comenzar el proceso de encantamiento. Concentrando su maná, lanzó encantamientos resistentes y helados directamente sobre el claro mágico radiante. Este círculo se expandió, entrelazándose perfectamente con una colosal estructura de hielo que flotaba alto sobre las ruinas. De repente, Hadmerre se dio cuenta con un sobresalto de que, en lugar de potenciar su hechizo, Gwyn había aplicado su magia de refuerzo directamente sobre la estructura de encantamiento en sí misma. El enorme proyectil de hielo empezó a transformarse a medida que el hechizo tomaba efecto, convirtiéndose en un arma amenazante con un aspecto más afilado y peligroso. Ella ordenó en voz alta que dispararan justo cuando la tortuga gigante avanzaba peligrosamente cerca de su posición. Con un estruendoso rugido, la gigantesca lanza de hielo fue lanzada hacia adelante a una velocidad cegadora, pareciendo casi una estela que rasgaba el aire. Al impactar, estalló una explosión catastrófica, dispersando fragmentos de hielo y escombros en todas direcciones. Los miembros de Next Level, incluidos Camila, gritaron de horror mientras la onda expansiva los golpeaba. La fuerza levantó a la bestia del suelo, derribándola violentamente contra las paredes de las ruinas. Los aventureros se apresuraron a proteger sus rostros y se prepararon contra los feroces vientos generados por el impacto. La gran tortuga quedó completamente destruida, su caparazón fue destrozado y su cuerpo atravesado por enormes picos de hielo encantado. Temblando por el frío, Gwyn se disculpó con Hadmerre, preocupado de haber sobrepasado el poder de la magia. Ella le aseguró que su trabajo fue impecable y señaló que había demostrado convincentemente su habilidad a todos los presentes. Girándose hacia la líder del grupo con una expresión orgullosa, le preguntó a Camila qué pensaba de la impresionante demostración de Gwyn. De repente, un agudo crujido llamó la atención sobre la armadura de Camila. Cuando inspeccionó su parpadeo del hombro, su expresión permaneció inexpresiva mientras examina el daño inesperado. Gwyn, al notar la grieta en su valiosa armadura, entró en pánico de inmediato y pensó que había fallado otra vez. Camila le gritó con tono firme a Bimboy, lo que le hizo sobresaltar y responder con un tartamudeo nervioso. Ella, con calma, ignoró el daño en su armadura y le ordenó que reforzara su unidad de escudos en preparación para un ataque de Wyvern entrante. Sin mirarse, le solicitó específicamente que mostrara sus encantamientos defensivos en acción, esta vez esperando mejores resultados. Gwyn, visiblemente nervioso, asintió rápidamente y afirmó que comprendía, agradecido de todavía tener la oportunidad de contribuir. Hadmerre observó este intercambio con una sonrisa astuta, como de gato, sintiendo que Camila había apreciado lo que vio. Gwyn apretó el puño con determinación, prometiendo hacer lo mejor que pudiera, creyendo que le habían dado otra oportunidad. Ella, a su vez, comentó sobre su desconocimiento, bromeando que su incapacidad para leer la situación casi era una enfermedad. Mientras tanto, otros miembros del grupo susurraban con asombro sobre la increíble velocidad de la lanza, mientras Hadmerre sonreía con conocimiento, satisfecho de que finalmente apreciaban su verdadero valor. Dos guerreros experimentados observaban a la pareja con sudor en la frente, maravillados por la pura fuerza del extraño y nuevo benefactor. Y Demeri se volvió hacia su compañero, con sospecha parpadeando en sus ojos, lo que llevó a Gwyn a negar frenéticamente haber dicho algo en absoluto. Un soldado alto y blindado dio un paso adelante con una actitud cortés, presentándose como Abel, el líder del escuadrón. Gwyn lo miró, atónito al darse cuenta de que ese joven, de aproximadamente su misma edad, ya comandaba toda una unidad. Abel inclinó la cabeza, desconcertado, esperando una respuesta del recluta paralizado. El pánico se apoderó rápidamente de Gwyn al entender que no tenía idea de cómo responderle a alguien que no conocía. Cuando Abel se inclinó para preguntarle si estaba bien, Gwyn solo pudo producir un galimatías de sonidos nerviosos e incoherentes. Su autoexperiencia aumentó a medida que se convencía de que su torpe silencio lo hacía parecer totalmente repulsivo para el líder. Una oscura idea de rechazo se deslizó en su mente, alimentando el temor de que Abel llegara a despreciarlo igual que todos los demás. De manera inesperada, Abel sonrió radiante y le aconsejó suavemente a Gwyn que se mantuviera calmado. El nervioso mago sonrió avergonzado, sintiendo una cálida luz en el pecho ante tan inesperada amabilidad.
Luego, Abel mencionó las mejoras defensivas, pero Wim admitió tímidamente que no tenía mucha experiencia con ellas. Otro miembro del grupo intervino, explicando que los concedientes son sumamente raros en Nak Lao porque esta profesión es muy impopular. Wim describió su magia como que funciona a través de la conciencia, requiriendo el consentimiento verbal del objetivo para activarse. Aclaró que estas mejoras podían aumentar atributos físicos como fuerza o velocidad, o mejorar el rendimiento de las armas, enfatizando que siempre era necesaria la participación voluntaria. De repente, una voz severa interrumpió para detener la discusión. Un hombre grande y lleno de cicatrices dio un paso adelante y declaró, de manera rotunda, que no le gustaban los refuerzos. Wim se quedó inmóvil, asombrado, completamente tomado por sorpresa por este rechazo repentino. El hombre se identificó como Mark y pidió más detalles, disculpándose si su franqueza parecía grosera. Mark explicó que los refuerzos alteran cómo se siente el cuerpo y relató una experiencia pasada angustiosa con un concediente imprudente que sobrecargó sus atributos. Durante ese evento, Mark perdió el control de su propio cuerpo en medio del combate, causando caos. Wim se apresuró a asegurarle que sus encantamientos de nivel más bajo serían seguros, ya que estaban cuidadosamente equilibrados y no invasivos. Agregó que utilizaba una combinación sofisticada de efectos sencillos, pero la expresión de Mark solo se tensó con sospecha. Wim se estremeció bajo la mirada intensa de Mark, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los dientes del veterano relucieron en una sonrisa amenazante mientras preguntaba si Wim lo consideraba un aprendiz solo porque hacía preguntas detalladas. Aterrorizado, Wim creyó que había logrado provocar la ira del veterano. Pero Mark aclaró que en realidad le interesaba aprender sinceramente, no enfadarse, y explicó que quería entender mejor el proceso. Wim reconoce con respeto silencioso que las preguntas incisivas de Mark provienen de la meticulosidad de una élite liberal experimentada, aunque agotada. Le asegura al veterano que sus sentidos permanecerán intactos, pero Mark insiste aún más, buscando una certeza absoluta. Con un agudo y interrogante, Mark se inclina de manera agresiva, despertando una nueva ola de ansiedad en el joven mago. Se produce un silencio tenso mientras Wim lucha con los sonidos desconcertantes que provienen de su superior, intentando descifrar su significado. La confusión se extiende entre los miembros de la unidad de escudos, que cuestionan la afirmación de Wim de que su mejora no produce ninguna alteración sensorial en absoluto. Pidiendo permiso para clarificar, Wim explica que el mecanismo detrás de su hechizo se basa en un principio fundamental, la ausencia de perturbación sensorial es central en su diseño. Mark, vacilante pero dispuesto a escuchar, asiente vagamente en señal de acuerdo. Una sonrisa ilumina el rostro de Wim al darse cuenta de que esta es la primera vez que alguien busca genuinamente una explicación. Se lanza en una conferencia entusiasta, contrastando el enfoque de oxidación con el método de lanzamiento de la magia. Nota que, dado que la complexión y la fuerza de cada aventurero varían, una mejora universal es inherentemente defectuosa, enfatizando que los boosts mágicos indiscriminados incluso pueden causar huesos rotos, a lo cual Mark responde con un grito de acuerdo. Impresionado por el profundo conocimiento de Wim, Mark elogia los altos estándares de Nak Global por formar a un erudito así. Wim continúa su explicación rápida, adentrándose en teorías mágicas complejas que se escapan por encima de las cabezas de los demás. Reconociendo que ha estado divagando, Wim se detiene rápidamente con una sonrisa avergonzada. Mark descarta la disculpa, aunque parece algo aturdido por la gran cantidad de detalles técnicos. Luego, Wim describe la combinación de 7 encantamientos defensivos y 25 sensoriales en un solo hechizo perfectamente equilibrado. Al ver la sobrecarga de información, Mark levanta las manos y grita que Wim pare. Todo el escuadrón queda en silencio sorprendido, mirando al pequeño mago que acaba de presentar una mini tesis sobre magia. Wim se encoge, temiendo que su explicación demasiado entusiasta pueda haber arruinado todo otra vez. Recobrando la compostura, Mark, en estado de incredulidad, pregunta si Wim realmente afirma que puede aplicar docenas de mejoras al mismo tiempo. Wim explica modestamente que debe tallar e insertar cuidadosamente los hechizos debido a las reservas limitadas de maná.
Mark se acerca nuevamente para verificar que sus sentidos permanezcan exactamente igual. W&M asiente con confianza, añadiendo que la única diferencia será que su cuerpo funcionará mejor que nunca. Con una expresión solemne, Mark coloca una mano en su pecho y afirma oficialmente su aprobación de la mejora. Los demás observan con asombro, preguntándose si realmente está dispuesto a confiar en este recién llegado. Mark, sonriendo ampliamente, declara que el vasto conocimiento de W&M es suficiente prueba de su competencia. W&M, lleno de asombro, siente que su corazón se hincha al darse cuenta de que alguien finalmente confía en él. Las lágrimas se le acumulan en los ojos mientras en silencio promete hacer todo lo posible para recuperar esa confianza. Un luminoso y complejo círculo mágico se formó alrededor del torso de Mark mientras W&M activaba el hechizo. El experimentado guerrero inhaló con fuerza, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa mientras el encantamiento se filtraba en su cuerpo. Mark acarició su barbilla pensativamente, tarareando suavemente mientras evaluaba los sutiles, casi imperceptibles cambios en su físico. En la fría cámara de piedra del salón de entrenamiento, Mark se enfrentó a Abel, preparándose para poner a prueba los efectos de la magia de mejora recién lanzada. Sin aviso, Mark avanzó con una rapidez notable, asestando un golpe pesado contra el escudo de Abel para medir su fuerza alterada. Su choque resonó con energía feroz, movimiento rápido y fluido a pesar de su armadura pesada. Desde la línea lateral, W&M observaba con nerviosismo, retorciéndose las manos y preguntando tímidamente cómo se sentía la magia. Mark se volvió hacia él con una expresión grave, simplemente diciendo que no era necesario decir palabras, lo que importaba era la abrumadora sensación de poder. Admitió con asombro que ahora podía moverse mejor que en su mejor momento físico. Abel asintió con entusiasmo, asombrado de lo ligera que se sentía su cuerpo, tanto que casi parecía irreal. Aliviado de no haber herido a nadie, W&M se sujetó el pecho y exhaló un sincero, gracias a Dios. Los demás caballeros con escudo inmediatamente lo presionaron, exigiéndole que acelerara también sus mejoras. La cara de W&M se iluminó con una sonrisa genuina y alegre, y aceptó gustosamente potenciar a toda la escuadra. La escena cambió rápidamente a la amplia extensión entre pilares imponentes dentro de la mazmorra. La fuerza principal se había reunido, lista para la batalla. De repente, W&M tembló visiblemente, sus sentidos se inundaron con la sensación de una presencia hostil formidable cerca. Murmuró en voz baja que el enemigo había llegado, sus instintos gritando sobre una gran amenaza que se acercaba. Un compañero notó su temblor y preguntó si estaba bien, pero W&M advirtió que algo enorme se estaba acercando. En ese momento, Camila sintió inmediatamente el peligro y gritó a todos que se prepararan para una pelea inminente. W&M se apretó el cuello, con el rostro rígido en una expresión determinada. Desde las sombras de arriba, descendió un demonio alado aterrador, con una cabeza similar a un cráneo cubierta de múltiples ojos que parpadeaban de manera impredecible. La inquietante mirada de la criatura se dirigió rápidamente hacia el grupo mientras emitía un gruñido gutural. Flotando cerca del arco alto de la mazmorra, chilló con ferocidad, desatando su furia sobre los valientes aventureros que se mantenían firmes abajo. El demonio reunió energía en su mandíbula, preparándose para lanzar un devastador ataque de aliento. La unidad de escudos avanzó, formando una barricada mientras gritaba un grito de batalla, preparándose para el impacto. Una enorme esfera de fuego mágico surgió de su boca, dirigiéndose hacia la línea defensiva. Las llamas chocaron con escudos encantados, envolviendo la primera línea en una luz cegadora. Para asombro de todos, el ataque no solo fue bloqueado, sino que fue desviada violentamente de vuelta hacia el demonio. La bestia chilló de dolor mientras su propio infierno rebotaba, golpeándolo y obligándolo a chocar contra el suelo. Los espectadores atónitos jadeaban, gritando que la unidad de escudos había ejecutado una técnica de reflejo avanzada, una impresionante muestra de habilidad y coordinación. Detrás de su escudo, Mark miraba fijamente el horizonte, con sudor deslizándose por su rostro en silencio de shock. Volviéndose hacia sus compañeros, su voz temblaba al preguntar si realmente habían logrado una técnica de reflejo por primera vez. Los demás caballeros asentían con asombro,
maravillados de si lo que habían logrado era simplemente un milagro. La mirada de Mark permaneció en la distancia, en una ligera sonrisa que se negó a aceptar que un simple BAF pudiera desbloquear una hazaña tan extraordinaria. Camila ordenó en voz fuerte que dispararan, instando a sus unidades de largo alcance a liberar su asalto sin demora. Un torrente de flechas y conjuros mágicos cayó sobre el Wyvern, creando una tormenta deslumbrante de violencia. Un mago recitó la invocación de la lanza de Júpiter, soltando un colosal rayo que golpeó a la bestia. Sin embargo, cuando el humo se disipó, la criatura, un monstruo llamado Guji, seguía intacta, emitiendo un gruñido burlón. Camila observó la escena con frieza, notando que sus ataques ni siquiera habían arañado sus escamas. Reconoció el brillo característico en sus ojos y el recubrimiento antimágico especial que hacía a su armadura inmune a los conjuros. Concluyó que estaban ante una rara subespecie de Wyvern, resistente a la magia convencional. Wim observaba en silencio, sin saber cómo enfrentarse a un enemigo tan invulnerable. Levantando la mano, Camila dio señal a sus aliados para que se retiraran y dieran espacio al campo de batalla. Con una sonrisa confiada, anunció que finalmente era su momento de actuar. Su capa ondeó mientras avanzaba, emanando una presencia abrumadora de autoridad y poder. Haid Mare sonrió tranquilamente y le dijo a Camila que confiaba en que ella se encargara del resto de la pelea. La mente de Camila volvió a la sorprendente maniobra de reflejo ejecutada anteriormente por la unidad de escudos. Admiró cómo 5 personas sincronizaron sus movimientos para realizar esa técnica tan compleja a la perfección. Una curiosidad ansiosa despertó en ella al darse cuenta del potencial sin explotar de la magia de Wim. Se preguntó qué clase de monstruo podría convertirse si ese mismo buff se aplicara a ella misma. La emoción de lo desconocido le dibujó una sonrisa en el rostro, imaginándose superando sus límites físicos. Al volverse hacia la novata, la llamó Chico Bim, para captar su atención. Wim se acercó vacilante, preguntando si necesitaba que lanzara un hechizo de mejora para la batalla próxima. Camila exigió que usara todos los conjuros ofensivos a su disposición. Después de unos momentos de cálculo, Wim sugirió que un aumento de 3 veces era el límite más seguro. Camila le entrecerró los ojos, acusándolo de ser demasiado cauteloso, y le instó a ir más allá. El pánico creció en Wim mientras pensaba en el riesgo, potenciar su fuerza 10 veces podría ser catastrófico. Intentó desesperadamente argumentar que tal incremento sería suicida, pero Camila se negó a escuchar. Gotas de sudor se formaron en su frente al entender que ella hablaba en serio con esa demanda temeraria. Admitió tímidamente que, en teoría, tal aumento de poder era posible, aunque probablemente mortal. Sus palabras sellaron su destino, reconociendo el peligro pero incapaz de disuadirla de seguir ese curso peligroso. Marre muestra una sonrisa maliciosa, expresando con tranquilidad su anticipación de observar el resultado inminente. Wim permanece temblando ante la líder, obligado a lanzar la mejora más peligrosa de su vida. Con concentración intensa, canaliza su magia, con la mano brillando mientras empieza a ejecutar una secuencia compleja de hechizos. Una cuadrícula digital resplandece sobre la silueta de Kama mientras el análisis del conjuro examina rápidamente toda su forma física. Wim se maravilla de su biología, cuestionándose en silencio si sigue siendo realmente humana, mientras admira su notable densidad muscular y ósea. Su mente corre por cálculos intrincados, identificando puntos de apoyo y centros de gravedad para afinar el aumento mágico y maximizar el impacto con el mínimo riesgo. Concluye su estrategia, lanzando Bowen para reforzar incluso las partes más pequeñas de su cuerpo. El encantamiento se asienta sobre Kama, cuyos ojos se agrandan al sentir una potencia inmensa recorrer sus venas. Una sonrisa confiada cruza el rostro de la líder, al percibir la fuerza abrumadora que fluye a través de su físico mejorado. Al sacar su enorme espada, desafía a la bestia, invocando el nombre de su arma, el Gran Verdugo. Camila permanece impasible en medio del polvo y los escombros, con la mirada fija en el Wyvern aterrador, sin mostrar miedo. Avanza con velocidad increíble, su espada lista para asestar un golpe decisivo. Entrecierra los ojos en concentración y activa su habilidad de multiplicación, amplificando su ataque. Una colosal hoja de energía pura surge de su espada,
desgarrando el aire con tanta fuerza que parece partir el mismo cielo. El grupo de aventureros permanece congelado, maravillados, con la mirada fija en el espectáculo impresionante que se desarrolla ante ellos. Murmullos de asombro se esparcen entre los testigos, maravillados por el poder legendario de la espada del gran verdugo. Veteranos experimentados abren los ojos en asombro, notando que su habilidad de multiplicación rara vez se había manifestado en una forma tan colosal. Tanteando a la enorme wyvern como si fuera un simple pájaro, Camila se prepara para emitir su sentencia final. La multitud silenciosa mantiene la respiración, incapaz de comprender la devastación que está a punto de desatarse. Con un retumbante rugido, su espada golpea el cráneo de la criatura, produciendo una onda de choque que reverbera por toda la mazmorra. Gwyn y la unidad de escudos permanecen sin palabras, atónitos por la inesperada muerte en un solo golpe. Camila cierra brevemente los ojos, exhalando con una expresión de euforia, disfrutando las secuelas de la victoria. Sin aliento, se ríe, abrumada por la euforia impulsada por la adrenalina de su triunfo. Todo el grupo estalla en vítores, levantando sus armas en celebración del triunfo de su líder. Gwyn corre hacia adelante con ansiedad, preguntando si siente algún dolor o malestar. Camila lo mira, con la expresión suavizada por la preocupación. Toma sus manos, sonriendo con alegría, y le asegura que su buff fue extraordinario y que se siente perfectamente bien. Gwyn suspira profundamente, admitiendo que estuvo petrificado por una simple probabilidad del 5% de efectos secundarios. Camila inclinó la cabeza con perplejidad, preguntándose si tal pequeño riesgo era realmente la fuente de su miedo. Lo miró con una expresión vacía mientras él explicaba que, en el peor de los casos, el efecto podría haber provocado un desgarro muscular. Insistió en que los desgarros musculares eran tremendamente dolorosos, pero Camila solo vio su preocupación con una ligera diversión, como si hubiera hecho una broma sobre un simple corte superficial. Él continuó, cuestionando posibles molestias corporales, sin entender que ella consideraba esas lesiones insignificantes. De repente, Camila echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada fuerte e imparable por su ingenuidad. Miró al recluta confundido con una amplia sonrisa, dándose cuenta de inmediato de que Demstrauss era un hombre extraordinariamente interesante. Su mente repasó sus credenciales, reconociendo su experiencia en navegar laberintos, capacidades de búsqueda y poderes otorgados, todos de nivel superior. Con una mirada llena de una intención feroz, decidió en silencio que su pasado era irrelevante, lo que importaba era que quería hacer lo suyo. Lil, desconcertado, observaba cómo su risa maníaca continuaba, sin entender por qué reaccionaba de manera tan extraña. Nervioso, comenzó a sudar, preguntándose si su comportamiento extraño podría ser un efecto secundario de su buff afectando su mente.